Es un programa del gobierno japonés. Inició estos intercambios en los años 60, pero tal y como lo conocemos, empezó a finales de los años 80. Mm, El programa consiste básicamente en un mes. Estás en un barco, a bordo de un barco, conviviendo con personas jóvenes de países muy diversos, muy distintos. Tienes actividades formativas tanto a bordo como en tierra, porque el programa va pasando por distintas ciudades japonesas. En este caso ha sido la prefectura de Okinawa y la prefectura de Aichi. Y hay actividades a bordo. A bordo hay actividades tanto formativas. El programa se divide normalmente en unas 8 áreas temáticas que van desde cambio climático, gestión de desastres naturales, cuestiones muy académicas también en el ámbito de la educación, del diseño comunitario, de la industria del entretenimiento, que tiene mucha importancia en Japón. Japón trae a unos especialistas en la materia también para que te den estas clases. Y normalmente la primera parada, que es en este caso ha sido Okinawa, es un intercambio mucho más cultural, y la segunda parte, que en este caso ha sido en Aichi, se realiza lo que se denomina aprendizaje basado en metodología de Project Based Learning Activity, aprendizaje basado en proyectos. Y lo que se hace es que en la prefectura hay alguna problemática, puede ser de cuestiones de bajos nacimientos, problemas de terremotos. Aichi es una de las zonas que tenía mucho riesgo de terremoto. Y a lo largo del barco te preparan en estas áreas formativas para que cuando llegues a Aichi hay una serie de intercambios programados con gobiernos locales, con instituciones que trabajan allí, con distintos organismos que trabajan, que te muestran también estas problemáticas, y tú se espera de ti que colabores y con tus compañeros propongas soluciones de políticas públicas un poquito más en este ámbito. Pero el programa en sí es un mes en el barco, representando también a tu país. Hay esta parte formativa y luego hay una parte de representación. Tu país te escoge y tú representas a tu país, a tu gobierno, delante de distintas autoridades. En el caso de Okinawa y de Aichi, los gobernadores vinieron al barco, se hizo una pequeña ceremonia y se hicieron una entrega de regalos institucionales, obsequios institucionales que daba España simbólicamente a este país. Y después en Tokio, cuando llegas a Tokio, que es donde normalmente termina el programa, hay una audiencia con la primera ministra Takaichi o con el gobierno de turno, del gabinete que esté en el gobierno, y una audiencia con la familia imperial japonesa, que también tiene el apoyo del gabinete de la familia imperial, y normalmente un miembro de la familia también joven, pues la princesa Kako fue este año el que recibió. A los jóvenes se hace también un pequeño discurso y una bienvenida. Cada año invitan a una serie de países. España, la última vez que fue invitada fue en 2018, la vuelta será ahora en 2026, y los criterios de selección objetivos son simplemente tener entre 18 y 30 años, hablar inglés, porque todo el programa se hace en inglés, pero tampoco hay un requisito específico. Se rellena un formulario en el que se presenta un poquito tu motivación para este programa. No tienes que tener un vínculo explícito con Japón o tener estudios asiáticos o hablar japonés, pero sí que esta curiosidad o este interés también en aprender de distintas culturas, no solo de la japonesa, sino de los otros países que también participan en el barco, es muy importante. Y se hace una entrevista presencial en la Embajada de Japón, donde participa el Consejo de la Juventud de España, que es el organismo que el Estado ha encargado un poco la selección, y SWAY Spain, que es la asociación de exalumnos de exparticipantes de este programa, que está en España y que también asesora a lo largo de todo este proceso, y están presentes en la embajada. Cada uno va haciendo preguntas y lo que se espera de ti básicamente es que tengas sensibilidad intercultural, porque estés con gente de muchos países muy distintos, a veces con culturas muy alejadas a la tuya o con religiones también en muchos casos, o en Japón, que a lo mejor esa cercanía española puede asustar en algunas ocasiones. También es importante tener un poco esa perspectiva y mucha curiosidad y ganas de aportar, porque el programa dura un mes. Realmente son 6 meses desde la selección, que hay mucho trabajo por hacer, pero una vez finaliza el programa formas parte de una red ya no solo de exalumnos en España, sino internacional, con proyectos constantes y en los que, si estás activo, pues aportas mucho más valor al programa. Hay innumerables actividades constantemente a lo largo del programa. Hay algunas que son totalmente formativas y académicas. Hablamos de estos expertos que vienen a darte sesiones y que te forman por ejemplo, en mi caso fue gestión de desastres naturales. Aprendes muchísimo porque es verdaderamente como hacer un curso intensivo de formación. Pero luego hay otras actividades que también son de aprendizaje, pero de
participantes que lo hacen para participantes. Por ejemplo, ¿cuál es el sistema político que es matriarcal en Palau? Pues no lo sabemos muchas veces, es un país muy desconocido. O Mongolia, también presentando cultura y aspectos que se alejan un poco de lo que puede estar en un programa académico habitual en España. O otras áreas temáticas como la batalla de Okinawa, que nos hicieron también un seminario. Luego hay otras partes que son menos académicas, porque se dividen en Peer Learning Activities, que son estas partes más académicas, que hay libertad para que cada país y cada persona, individuo, si tiene interés o conocimiento en un área, la pueda exponer al resto. Luego hay otras actividades que son más culturales. Por ejemplo, Japón organizó mucho de caligrafía japonesa o del baile del yosakoi, que estuvimos todos bailando el yosakoi. O también karate, kendo. También hubieron actividades con los trajes que Japón trajo. Muchas actividades, por ejemplo, con el yukata japonés, que además Japón trae muchos sponsors y estos productos muchas veces son un regalo para ti, que tú te llevas de vuelta a España. Yo, por ejemplo, tengo mi yukata ahora conmigo y es algo que también te llevas de recuerdo. Pero hay innumerables actividades a bordo del barco. Sin duda es la parte más interesante. El barco en sí está preparado también para religiones, por ejemplo, porque tienen su área de rezo en el caso de que sea necesario. En caso de alimentación también se adaptan un poco a las necesidades de cada persona y es lo mejor del barco, ¿no? Al final acabas haciendo amistades de todas las partes del mundo, culturas muy diversas. Tienes que aprender tú mismo a explicar también tu cultura a otras personas que no conocen tanto la cultura española o la cultura catalana o la cultura gallega o andaluza. Cada persona también mostraba un poco su cultura. Se hace una actividad que es las National Presentation o presentaciones nacionales, que son espacios de 20 minutos. En el barco hay un escenario como de teatro y tú tienes que presentar tu cultura, normalmente mediante música, bailes, etcétera, al resto de participantes. Fue una de las actividades que más se disfrutó porque cada participante, cada grupo mostraba, ¿no?, cómo era la cultura de su país desde su propia perspectiva directamente, que es la forma más sana de verlo y donde menos prejuicios se pueden ver muchas veces, y tú mismo aprendes mucho de quitarte muchos prejuicios que tenías de la sociedad japonesa, por ejemplo, que mucho más abiertos, mucho más activos de lo que a priori se presenta, sobre todo cuando las conversaciones son un barco. No se ha dicho, pero no hay internet en el barco, es un mes entero, quitando los espacios en los que estás en Okinawa, en tierra, en Aichi también, o en Tokio, que si has pagado por ello, pues tienes acceso a internet. El barco es en alta mar, sales y no hay absolutamente nada, no tienes acceso a internet, y eso también te lleva a entablar muchas conversaciones. Una cosa importante que me sorprendió es que el gobierno de Japón tampoco te pone muchas limitaciones. Por la noche, por ejemplo, puedes estar ya según la responsabilidad de cada persona, pero hablando las tantas de la noche, ¿no?, que es cuando se dan las mejores conversaciones. Entonces también hablando con personas de todo el mundo, de países tan diversos, hay unos 12 países participantes, se aprende muchísimo. Pues creo que lo más importante, un poco por explicar la arquitectura que engloba todo este programa, tienes tu parte de preparación, que también aprendes mucho sobre cómo entablar relaciones con sponsors, con empresas que quieran colaborar, con gobiernos que quieran colaborar. Recibimos la aportación del Gobierno de Cataluña, del Gobierno de Asturias, del Gobierno de Andalucía, de distintas instituciones en definitiva. Nos reunimos también con la Embajada de España en Japón y eso te aporta también mucho a nivel personal, a nivel profesional. Representas a tu país en un programa en el que recibes audiencia con la primera ministra, con la familia imperial, con distintos gobernadores. Es un ejemplo de diplomacia pública que no se suele ver, ¿no?, desde los jóvenes. Siempre un poco se ve la parte comercial, la parte política, no se ve tanto esta parte juvenil en la que Japón lleva apostando décadas de formación. Una vez acabas el programa, que sí que en sí dura un mes, entras a formar parte de la red de exalumnos, y en el caso de que no exista la puedes crear, que hacen muchísimas actividades también a nivel nacional, de promoción de actividades. Swai Spain, por ejemplo, como se llama, realiza desde hace unos años, 2025 lo hizo, 2026 lo vuelve a organizar, el Camino de Santiago, Camino Swai lo llama, con ex participantes que vienen a España a hacer esta parte del camino, y que luego todas las actividades que tú vas haciendo se envían en un informe a Swai Internacional, que es la red que acoge y agrupa a todas las asociaciones de exalumnos, tanto de los distintos países invitados como de Japón, que también tiene la suya propia, y que organiza distintas actividades. Hay una anual que las llama las Global Assembly, donde
participantes de todos los países se reúnen para pues, hablar un poco de qué iniciativas podemos hacer. Los objetivos de este programa son desarrollar una comunidad que pueda tener un impacto tanto local como global, realizar actividades de cooperación entre países, colaborando con fundaciones, con organismos, con organizaciones, ONGs, y cada año se reúnen en un país diferente. El año pasado fue Egipto. España organizó una Pre-Global Assembly, que es normalmente siempre un país hace un pequeño encuentro si alguien quiere pasar por el país invitado. Este año se hace en México y Costa Rica hace esta Pre-Global Assembly. Es constantemente un programa que te sitúa en esa proactividad de estar en ese aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, creo que se resumiría un poco el programa en una frase que nos enseñaron en Okinawa, que es que cada individuo es la semilla un poco de su propia comunidad y que nunca sabes realmente lo que hacen estas redes, lo que se puede abrir una ventana de oportunidad en la que puedas colaborar con jóvenes de países muy diversos, que pueda haber a lo mejor un desastre, un terremoto en Japón y se organizaron cuando hubo envíos de dinero para poder apoyar a las comunidades japonesas. Verdaderamente es una red única, un programa que Japón lleva invertido muchísimo dinero y creando vínculos con Japón y un profundo agradecimiento con el país que te ha dado esta experiencia y que continúas para siempre vinculado con él y por lo tanto, tanto como aprendizaje como de crecimiento constante, dura toda la vida. Hola.